Hola, Colombia es un Estado social y democrático de derecho y bajo esa premisa comparto mi opinión con relación a la alianza público-privada en el marco del desarrollo económico de la nación, en el marco de la economía política, que es el objeto de estudio. En el artículo 333 de la Constitución Política se habla que el libre mercado es un derecho. Obviamente no lo dice así, pero dice que la libre empresa es un derecho. Pero es un derecho que tiene obligaciones, es un derecho que tiene responsabilidades y llega más allá. La libre empresa tiene una función social. Eso necesariamente mete al Estado en el desarrollo del libre mercado. Y eso va de la mano de nuestro proyecto económico como nación, que es el de una economía social de mercado, producto de haber escogido como modelo político el Estado social y democrático de derecho. Es decir, lo que es la empresa privada y el sector público están indefectiblemente unidos para siempre mientras conservemos, y ojalá sea así, nuestro Estado social y democrático de derecho. ¿Eso qué implica? Que va a haber una relación permanente. Por ejemplo, los privados tienen una responsabilidad importante que va de la mano de la responsabilidad social que mencionaba, que consiste en que tienen que ayudar a proteger el mercado. El sector público expide unas normas, por ejemplo, para impedir que haya lavado de activos, que las empresas sean utilizadas por terceros y que se contamine la economía con este tipo de dineros. El Estado expide resoluciones para que se impida o se detecte, se prevenga y se mitiguen los riesgos de corrupción en el actuar de las empresas. Y para cada una de esas responsabilidades, el Estado tiene unos responsables como son las distintas superintendencias. El Estado expide normas para proteger la libre competencia y fíjense ustedes que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio la que protege o la que está encargada por inspeccionar y vigilar a las empresas que participan en el mercado. Entonces fíjense que ahí encontramos una primera relación muy entrañable entre el sector público y el sector privado colaborando para que nuestra economía social de mercado esté protegida o por lo menos esté preparada para prevenir y mitigar los riesgos que trae el mercado por sí solo. De otro lado, la alianza entre el sector público y privado, pues es bien importante y en las lecturas en el material que estuvimos trabajando para este entregable, había casos muy interesantes como el de Euroclima, que es esa alianza público-privada de Centroamérica entre El Salvador, Guatemala y Honduras a través de la empresa Río Lampa, si no estoy mal, porque lo que hace es que cogen toda la cadena productiva de alimentos y entonces les ayudan a comercializar a estas personas que se dedican al agro a través de una empresa de economía mixta y eso pues permite que la comercialización de los productos agrícolas pues tengan unos responsables en el mercado y toda una estructura para que puedan penetrar y competir en un mercado tan complejo como lo es para los campesinos y productores. Y fíjense ustedes que la sola expresión de una empresa mixta significa que hay una manifestación de la alianza público y privada, porque hay capital público y capital privado. Otra de las lecturas interesantes era la lectura que hablaba sobre las alianzas público y privadas eh, para la articulación y el desarrollo del territorio. Ejemplos como esos los vemos en Colombia ya, por ejemplo, a través de los clústeres. Es que las empresas, los departamentos, las regiones tienen unas vocaciones y el Estado, los gobiernos departamentales, inclusive el mismo Ministerio de Industria y Comercio, promociona los clústeres para que esos empresarios puedan estar organizados y salir a competir tanto en Colombia como en el mundo. Prueba de ello es el clúster del movimiento en el eje cafetero, donde todas las empresas metalmecánicas y de la industria del movimiento, como carrocerías, etcétera, están unidas para competir frente al mundo. En Duitama, por ejemplo, hay otro clúster muy importante impulsado
por el gobierno nacional y por el gobierno departamental de Boyacá para que los empresarios de ese sector metalmecánico y de la industria de carrocerías y los que construyen buses y todos estos temas pues puedan competir frente al mundo. Esos son ejemplos importantes. En Colombia existen, por ejemplo, las alianzas público-privadas para hacer las vías, las carreteras, la infraestructura física. Y eso es muy importante porque es con capital privado que se hace, por ejemplo, las vías, las avenidas, las carreteras, las autopistas. Y bueno, ahí arriesga el capital el sector privado, pero obviamente tienen derecho a una explotación posterior, pero pues el Estado lo que hace es que pues, controla y vigila la norma, la construcción de esas obras públicas. Entonces es bien interesante. En fin, para el desarrollo de los territorios y retomar un poquito a Fals Borda, en una lectura que tuvimos también hace poco en el doctorado, veíamos cómo eh, él defiende algo que es muy interesante y es el desarrollo a través de la endogénesis, y es entender las propias características del territorio para potencializarlo y desarrollarlo de acuerdo a la cultura, a las tradiciones, a los recursos naturales, bueno, a todo lo que eso significa que permita potenciarlo. Y eso lo puede hacer el Estado a través de políticas públicas y darle los instrumentos para que los privados también aporten en el desarrollo económico, pero con pertinencia frente a las características particulares del territorio. Retomando un poco lo del clúster, digamos que los territorios empiezan a desarrollar ciertas potencialidades y el Estado a través de políticas públicas lo impulsa. En fin, muchas cosas. Imagínense ustedes, por ejemplo, el Chocó, con toda esa biodiversidad, donde en 1 km² del Chocó podía haber más biodiversidad que en todo Canadá entero, de acuerdo a algunos estudios, no puedo decir en este momento citarlos, pero así es porque lo he leído en varias ocasiones en un documento de la Universidad del Externado, que no me acuerdo en este momento, pero imagínense ustedes lo que eso significaría, desarrollar toda esa biodiversidad para generar desarrollo, sería muy interesante. Hay un caso bien chévere, como por ejemplo que el Dragonfly, que es, que es un mosco, una libélula del Chocó, fue el que inspiró la aeronave de guerra llamada así, Dragonfly. De eso nadie nos va a pagar a nosotros ninguna propiedad intelectual, ¿cierto? Porque eso nunca lo hemos protegido. Pero imagínense ustedes uno desarrollando esas potencialidades de cada territorio para competir, donde el sector público tire la línea de política pública, genere las condiciones, el sector privado ponga su capital. Muchas gracias. Muy largo el tema, pero me parece que el tema es apasionante.